24. Dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Vamos a orar en el nombre del Señor, hermanos. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, ciertamente tú estás en medio de nosotros, Señor, porque tú eres fiel a tus promesas, Señor. Y creemos, Señor, que esta palabra tú la has puesto en mi corazón y ahora, Señor, saldrá por mis labios. Y que esta palabra, Señor, llegue, Señor, y haga el efecto necesario en cada corazón, Señor. Que así como yo me regocijé ese día que tú la pusiste en mi corazón, así hoy, Señor, mis hermanos la reciban y llegue, Señor, a ser ellos ese grano de trigo, Señor, que muera, pero que dé mucho fruto. En el nombre precioso de Jesús te lo suplico. Amén, amén. Ahí está, hermanos. Ese es el grano de trigo. Si ustedes miran, pueden sentarse, hermanos. Algunos de nuestros hermanos tal vez hasta lo han sembrado, ¿verdad? No sé, pero ese pequeño grano, hermanos, ¿verdad? Científicamente, ¿verdad? Dice que es uno de los cereales más importantes, hermanos, ¿verdad? Que en el mundo es uno de los más importantes que en el mundo puede existir, ¿verdad? Dice que ya que no solo es un fruto, hermanos, ¿verdad? Sino que es útil también, ¿verdad? No nomás el grano, sino también la espiga, ¿verdad? Por decir, no se desecha. Al momento de ser cosechado, hermanos, se cosecha el trigo, ¿verdad? Y se hacen las comidas que se hacen con el trigo, ¿verdad? Pero también la espiga, hermanos, dice que esta sirve para dar de comer a los animales, para hacer cartón, hermanos, y otras cosas, ¿verdad? Y aún dice que sirve, hermanos, si se queda ahí mismo, para que sea, ¿verdad?, como nutriente a la tierra para cuando se vuelva a sembrar. En los años cuando Rebe y Elías eran chiquitos, hermanos, mi esposo trabajó en un elevador de comida donde se almacenaban los granos, ¿verdad? Y en la temporada, hermanos, de lo que era mayo y junio, ¿verdad?, era cuando se cosechaba el trigo, hermanos, ¿verdad? Y él llegaba demasiado noche porque él decía, ¿verdad?, que entre más pronto se cosechaba el trigo y no tuviera tanta agua, ¿verdad?, era más valioso. Entonces el trigo, hermanos, es una pequeña, ¿verdad?, pequeño grano, pero que al momento que se siembra, hermanos, se espera la cosecha y se cosecha, da mucho fruto, ¿verdad? Si ustedes miran una sola espiga, fíjense todos los granitos que tiene una solita varita de la espiga. Ahora, esa espiga tiene mucho fruto a su alrededor, no nomás el grano que se sembró, ¿verdad? Pero para esto, hermanos, para que se llegue a cosechar todo este fruto, tiene que haber paciencia, tiene que haber amor, tiene que haber tolerancia, tiene que haber, hermanos, todas las cosas, ¿verdad?, que un sembrador tiene que, hermanos, depositar en su vida para poder ver ese grano, hermanos, ser germinado y a su tiempo cosechar. Aquí en esta enseñanza, hermanos, ¿verdad?, que leíamos en San Juan 12, ¿verdad?, capítulo 24, hermanos. Aquí Jesús, hermanos, está haciendo este comentario, ¿verdad?, porque él, hermanos, estaba anunciando su muerte, ¿verdad? Y este grano de trigo, hermanos, ¿verdad?, él se asemeja a ese grano. Y es por eso que les dice, ¿verdad?, de cierto te digo. O sea, yo te digo a ti, ¿verdad?, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús tenía que morir, hermanos, para que el fruto que ahora somos nosotros pudiéramos salir de esa muerte. Si Jesús no hubiera muerto, hermanos, en vano sería nuestra predicación. En vano sería, hermanos, lo que la Biblia tiene escrito para nuestra enseñanza. Jesús tenía un propósito, hermanos, y fue enviado para que Él viniera y enseñara, pero que Él, hermanos, tenía su término también. Él tenía su tiempo, hermanos, donde Él sería, ¿verdad?, levantado, ¿verdad?, y irse de este mundo. Él no iba a quedar para siempre, pero el fruto, hermanos, que iba a salir de esa muerte
era el que iba a quedar para que nosotros también fuéramos fruto de esa muerte. Amén, aleluya. Una cosa tan hermosa, hermanos, que nosotros podemos mirar, ¿verdad? Es lo que vemos, hermanos, al momento de que se siembra ese grano. Tal vez ese grano, hermanos, va a pasar muchas pruebas y soledades en esa tierra, pero a su tiempo, hermanos, va a germinar. Y aún en medio de esa soledad y de esa sequedad que tal vez, hermanos, viene esa semilla, ¿verdad? Va a ser el momento en que va a brotar, hermanos, la vida, ¿verdad? Tal vez muchas semillas, hermanos, se quedan ahí y mueren y no dan fruto. Pero la semilla, el grano, hermanos, que se siembra y da fruto, hermanos, dice que da mucho fruto, ¿verdad? Yo en esta noche quiero que usted medite, hermano, y que usted se asemeje a ese grano de trigo. Aleluya, bendito el Señor. A veces van a venir pruebas, hermanos. A veces van a venir tiempos de soledad, que aunque usted esté rodeado de toda la gente, usted va a sentir esa soledad. Pero nosotros tenemos, hermanos, que tener en nuestra mente, hermanos, ¿verdad? Que así como Jesús tuvo que pasar por grandes pruebas, hermanos, y soledades, pero las más grandes pruebas y soledades que Él pasó fue su sacrificio por nosotros. Él fue azotado, hermanos, Él fue injuriado, a Él lo escupieron, Él fue maltratado, días no durmió, días no comió, ¿verdad? Pero Él sabía, hermanos, que Él como grano tenía que morir para que el fruto saliera. Y Él padeció todas estas cosas, hermanos, aún la soledad. Si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Cuando Él fue a orar, aún sus discípulos no pudieron estar con Él. Cuando Él fue apresado, hermanos, para ser crucificado, ¿qué hicieron sus discípulos? Huyeron, tuvieron miedo y anduvieron con Él, hermanos. Vieron que como líder, como maestro, hermano, Él les enseñó, ¿verdad?, que ellos tenían que ir firmes y adelante. Pero, hermanos, a estos discípulos todavía necesitaban morir. Así como Jesús iba a ser crucificado, hermanos, los discípulos también tenían que pasar una muerte, no igual que la de Jesús, pero una muerte en su carne. Y eso es a lo que yo quiero referirme, hermanos, ¿verdad? Porque muchas veces, hermanos, nosotros pretendemos dar fruto. Y a veces, hermanos, viene el enemigo, ¿verdad? Y nos avergüenza porque queremos dar fruto y no podemos dar fruto. Pero es porque no hemos muerto, hermanos. Porque aún seguimos vivos, hermanos, en pecado. Aún sigue viva, hermanos, en nosotros, en nuestra carne, toda concupiscencia que debe de morir, hermanos. Amén, aleluya. Cuando Jesús llegó a la cruz del Calvario, hermanos, a Él, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, lo ungieron para que Él llegara a esa crucifixión, ¿verdad? Dice que aquella mujer, hermanos, derramó aquel alabastro, ¿verdad? Y lo ungió, hermanos, y lo preparó, lo que los discípulos ni se imaginaban para qué. Así nosotros, hermanos, el Señor nos ha ido preparando, el Señor ha ido trabajando en nosotros, hermanos, pero aún no hemos, hermanos, muerto a muchas cosas que nos detienen, hermanos, poder dar el fruto que Dios está esperando de nosotros. Así es. Los discípulos, hermanos, seguían a Jesús, pero ellos todavía no habían muerto, ¿verdad? Ahorita le comentaba a las hermanas, Pedro fue uno de ellos, hermanos, ¿verdad? El Señor le dijo ahí, deja esas redes, ahora serás pescador de hombres. Y Pedro, hermanos, fue el primero de los primeros que lo siguió a Jesús y pudo mirar, hermanos, desde los principios que Jesús estuvo, ¿verdad?, haciendo todos esos milagros, todas esas sanidades, todas aquellas cosas, hermanos, que llamaban la atención de la multitud. Pero ¿qué pasaba? Que había momentos en que Pedro, hermanos, no soportaba y salía su temperamento, ¿verdad? Salía su coraje, salía que él quería ir a defender. Cuando a Jesús fueron y lo apresaron, hermanos, en lugar de Pedro decir, ok, yo entiendo que tienes que pasar por esto, no fue así. Él se enoja, ¿verdad? Y aún le corta la oreja a uno de los que iban ahí para apresarlo.
Imagínense, y ya había andado con Jesús, hermanos, pero no había muerto todavía Pedro. Aleluya. Todavía seguía, hermanos, en su carne aquellas acciones, hermanos, ¿verdad? De enojo, de ira, de maldicencia, hermanos, porque si ustedes se acuerdan en la palabra, dice que cuando Jesús fue apresado, hermanos, Pedro le siguió de lejos, ¿verdad? Y dice que cuando una mujer de las que estaban ahí, en donde estaba reunidos toda aquella gente, dice que le dijo, tú eres uno de ellos. Que le dijo, ¿qué dos cosas dices? Dice, hablando como un hombre, ¿verdad? Sin tener freno en su boca, dice la palabra, hermanos. Hablando como uno de ellos. Imagínense qué palabras usaría Pedro para que pues queriendo que lo confundieran con los demás. Tal vez nosotros, hermanos, en nuestro trabajo nos conducimos como los demás para que no nos descubran, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, batallamos, ¿verdad? De que nos quieren hacer a un lado, ¿verdad? Y nosotros queremos todavía, hermanos, ser participantes de esas cosas con los demás, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tal vez nuestra familia, ¿verdad? Por no quedar mal con ellos, pues nos hacemos como ellos cuando estamos con ellos, ¿verdad? Y no hemos muerto, hermanos. Y una persona que no muere no puede dar fruto. Aleluya. Porque aquí nos dice que si el grano, hermanos, ¿verdad? No cae en tierra, hermanos, y muere, se queda solo. Y así era como estábamos, hermanos, antes de venir al Señor, solos. Aleluya. Porque no teníamos, hermanos, a quién ir. Pero ahora, hermanos, tenemos a quién clamar. Y dice, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es lo que Dios nos ha enseñado, hermanos. Por eso es que ahora podemos enseñar la palabra. Por eso es que ahora, hermanos, podemos recordar, hermanos, cómo vivíamos. Como dice su palabra, cosas que antes hacíamos, pero que ahora no las debemos de hacer, hermanos. Gloria a Dios. Verdad. Aleluya. Ahora debemos de vivir una vida, hermanos, agradable al Señor. No a los hombres, hermanas. Porque los hombres, hermanos, nunca nos vamos a tener contentos, ¿verdad? Nosotros tenemos que agradar al Señor, aunque la gente se burle, aunque la gente diga, hermanos, nosotros tenemos que dar un testimonio puro, vivo y santo, que servimos a un Dios todopoderoso. Aleluya. Y la gente, hermanos, va a poder mirar que realmente hemos muerto. ¿Cuándo? Cuando no hagamos lo que ellos hacen. Eso es, hermanos, lo que la gente les llama la atención. Cuando usted va a una tienda, la gente se fija en usted porque usted no viste como las demás visten. Así es. Luego la mira. Usted va con su familia, ¿verdad? Y como que los demás respetan porque saben que usted sirve a un Dios. Aleluya. Pero qué lástima, hermanos, y qué tristeza cuando nosotros nadie se fija de que somos diferentes, de que aún seguimos vivos, hermanos, pero vivos al pecado, a hacer lo malo, ¿verdad? Y duele, hermanos, cuando uno muere, duele, porque el que a usted lo rechacen, duele. Cuando su familia lo rechaza, duele. Yo les platico a mis hijas, hermanas, que yo me bauticé a los 17 años. Y yo era la que comandaba, hermanos, el ir a bailar. Yo era la que iba adelante y lo iba mi hermana y una prima, vámonos, porque yo era la mayor, ¿verdad? Y yo iba a los bailes, hermanos, cuando tenía 15, 16 años. Y yo le digo a mis hijos, hermanos, que el Señor empezó a tratar conmigo. Empezaron a ir los jóvenes, hermanos, a visitarnos. Pero ustedes saben cómo somos, ¿verdad? No queremos con el Señor nada. Pensamos que donde estamos bien. Y los jóvenes llegaban por la puerta de enfrente a visitarnos los sábados y nosotros salíamos por la puerta de atrás para irnos, hermanos, a bailar. Y yo le digo a mis hijos, ¿verdad? Que Dios empezó a tratar, hermanos, de una manera tan tremenda, ¿verdad? Que en medio del baile, hermanos, yo pude sentir cómo el Señor me apartó de ese lugar. Yo ya no pude bailar esa noche, hermanos, y de ahí en adelante el Señor empezó a tratar conmigo. Mi hermana y mi prima, hermanos, se formaron mis enemigas, porque ya no iban a poder ir a bailar, porque yo era la que las llevaba.
y ya no quisieron juntarse conmigo, hermanas, porque cuando yo llegué, ¿verdad? Yo le platiqué a mi mamá, ya siendo ella cristiana, y me dijo, es el Señor, Irene, que quiere tratar contigo, ya no te resistas, ¿verdad? Y yo empecé a decirle al Señor, bueno, está bien, ¿verdad? Ya no voy a ir, pero yo le decía al Señor, hermanas, que si de verdad Él quería que yo le sirviera, yo quería que Él me diera el Espíritu Santo antes de bautizarme, y esa iba a ser la señal con la cual yo me iba a entregar al Señor. Aleluya. Cuando yo hice esto, hermanos, que el Señor me sella con el Espíritu Santo, ¿verdad? Antes de bautizarme, y yo me bautizo, mi hermana, hermanos, y mi prima me dejaron de hablar. Y ellas estaban enojadas porque yo ya no hacía lo que ellas querían que yo hiciera. Pero llegó el momento, hermanas, ¿verdad?, de que mi prima también se bautiza y ya mi hermana se quedó sola, y entonces era más doloroso ella, que ya no podía hacer lo mismo que nosotras. Pero le digo yo a mis hijos, hermanas, que mi prima duró solo 2 meses de bautizada. Ella ya no quiso servir al Señor. Cuando ella se regresa, hermanos, al mundo, entonces la que empecé a sufrir fui yo, ¿verdad? Porque entonces, hermanos, ellas empezaron a irse a bailar. Y le digo yo a mis hijos que cuando ellas llegaban en la madrugada, hermanos, ellas se ponían a platicar todo lo que hacían para que a mí me dieran ganas o deseo, hermanos, de ir, ¿verdad? Pero, hermanos, lo que ellas no sabían, que cuando yo me bauticé, hermanos, yo morí al mundo y viví para Cristo, ¿verdad? Hasta el día de hoy, ¿verdad? Y yo le doy gracias al Señor, hermanos, ¿verdad? Que Dios no me permitió, hermanos, devolverme a ese mundo de maldad, hermanos, a ese mundo de destrucción. Porque imagínense una joven de 17 años luchar, hermanos, con todas esas cosas, y aún sentir, hermanos, el desprecio de aquellas que eran sus familiares, hermanos, por servir al Señor. Y muchos de nosotros, hermanos, es por eso que no queremos morir. Morimos a medias, como ahí tambaleando andamos nomás, pero todavía, hermanos, vienen esos aires, ¿verdad?, del mundo y nos arropan. Y a veces, hermanos, no solamente nos arropa el alcohol, la drogadicción, la prostitución, no. A veces nos arropa, hermanos, el odio, la amargura, la soledad, hermanos, ¿verdad? El rechazo que guardamos, hermanos, en nuestro corazón, ¿verdad? Todo eso, hermanos, viene y hace que nosotros estemos muertos, pero nomás a medias. No una muerte total, hermanos, como debería de ser para nosotros poder dar ese fruto. A veces el Señor, hermanos, nos trae a la gente hasta donde nosotros andamos, hermanos. Y el enemigo como que viene y nos dice, hey, no estás muerta todavía, no puedes dar mucho fruto. Y ahí es cuando vamos y clamamos y le decimos al Señor, Señor, enséñame en dónde debo de morir, qué cosa debe de morir dentro de mí. Aleluya. Y a veces, hermanos, vamos a la palabra y nos duele nuestro corazón, hermanos, encontrar cosas que aún, hermanos, guardamos en lo profundo de nuestro corazón. A veces el Señor, hermanos, tiene que meter su mano, hermanos, hasta lo más profundo y arrancar, hermanos, de modo que hasta nos duele en nuestras entrañas, donde sentimos, hermanos, cómo aquello estaba tan arraigado en nuestra vida, y aún nosotros, hermanos, pudiéramos decir y pensar que ya estábamos sanos de aquellas dolencias del mundo. La palabra del Señor es tan explícita, hermanos, ¿verdad?, que a veces, hermanos, el enemigo viene y nos dice, no la hables, no la digas, porque se van a doler. Pero en esta noche, hermanos, yo sé que el Señor va a traer un bálsamo sobre nuestro corazón, ¿verdad? Y vamos a leer, hermanos, ahí en Mateo capítulo 26, 27. Mateo 27, del verso 46 del 46 al 50. Fíjese nomás lo que Jesús, hermanos, soportó para morir y que diera ese fruto, hermanos, tan tremendo que llegó hasta nuestros días. Mateo 27, 46 al 50 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, llama sabactani,
Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No somos los únicos, hermanos, que nos hemos sentido solos. Así es. No somos los únicos, hermanos, que hemos clamado al Señor y decirle, me siento solo. Dice, algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Cuántas veces, hermanos, la gente se ha burlado de nosotros porque clamamos a nuestro Dios? ¿Cuántas veces, hermanos, la gente nos ha dado vinagre? No en sí un vinagre amargo, pero sus acciones, hermanos, sus palabras que hieren, hermanos, y matan, ¿verdad? Nuestro espíritu, nuestra alma, hermanos. Y la hace, hermanos, sentirse triste de tal manera, ¿verdad?, que aún, hermanos, podemos clamar en desesperación al Señor. Pero lo que tenemos que entender, hermanos, que no somos los únicos. Amén. ¿Verdad? No somos los únicos que hemos padecido esto. Jesús tuvo que pasar por ahí, hermanos, para que si algún día nosotros reclamáramos que no se puede, Él decirnos sí se puede. Porque Él lo hizo, hermanos. Él era el cuerpo de hombre el que estaba siendo crucificado. Aleluya. El cuerpo de aquel niño que nació de la Virgen María y creció al lado de su padre siendo un hombre carpintero, hermanos. Ese niño que creció, hermanos, y su vida fue usada como testimonio, hermanos, ¿verdad?, de sanidades, milagros y prodigios. Ahora, hermanos, iba camino al Gólgota a ser crucificado porque tenía que morir, hermanos, para poder dar fruto. Amén. Él no podía, hermanos, quedarse vivo porque entonces se quedaría solo. Pero el fruto tenía que salir, hermanos. Tenía que tener vida ese fruto porque entonces, hermanos, hubiera sido vano todo lo que Él vino a hacer. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces, aleluya. Usted imagínese con qué, hermanos, clamor y voz Él diría estas palabras. Yo no sé si usted se ha encontrado en un momento de angustia, hermanos, cuando aún, hermanos, ni las palabras le salen a uno. Es un gemir, hermanos, que sale desde lo profundo de nuestra entraña, hermanos, cuando hay momentos en los cuales, hermanos, nosotros sentimos que no podemos. Pero así como Jesús, hermanos, que clamó, y dice que a pesar, hermanos, de que le dieron ese vinagre, hermanos, ¿verdad?, amargo, hermanos, yo no sé el vinagre, imagínense, ¿verdad? Pero aún así, hermanos, dice, hermanos, que después Él entregó su espíritu. Él quedó en paz. Él les dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Ellos no estaban entendiendo, hermanos, que era lo que eso tenía que acontecer, ¿verdad? Aquellos hombres, hermanos, pensaron, ¿verdad?, que estaban haciendo lo correcto y que estaban haciendo, hermanos, lo que el pueblo deseaba, ¿verdad?, y les iban a aplaudir, pero ellos no entendieron, hermanos, que ese trigo tenía que ser echado en tierra, morir para dar mucho fruto. Amén, y ahora, hermanos, podemos mirar en la palabra del Señor ese fruto, hermanos, que se dio. Llegó el día del Pentecostés, hermanos, cuando todos estaban unánimes juntos y de repente vino un viento recio, ¿verdad?, que llenó toda la casa. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y no quedó ahí, hermanos, porque Pedro, aquel aquel hombre, hermanos, que tomó aquella espada, hermanos, para matar a aquel hombre, fue lleno de tal manera que dice, hermanos, que él se levanta lleno del Espíritu Santo, hermanos, y empieza a predicar, hermanos, no la palabra que aprendió en sí del maestro, sino lo que el Espíritu Santo, hermanos, vino a darle, porque él era el fruto de aquel grano, hermanos, que tuvo que morir. Aquel hombre, hermanos, se convirtió, ¿verdad?, en un hombre que
cuando él predicaba, las almas, hermanos, se convertían, porque había muerto, hermanos, en ese día del Pentecostés. Pedro, hermanos, lo que andaba moribundo con el maestro, acabó de morir, hermanos, porque el Espíritu Santo vino, hermanos, y mató lo que se necesitaba, hermanos, y dio vida para que aquella palabra, hermanos, surgiera y el fruto, hermanos, empezara a cosecharse. En el primer sermón fueron 3,000, en el otro 5,000, hermanos, y así el Señor fue añadiendo a los que debían de ser salvos. Y en esos, hermanos, estábamos contados, yo y usted. Aún no habíamos nacido, hermanos, pero dice la palabra del Señor que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, hermanos. No somos casualidad, hermanos. No somos, ¿verdad?, cualquier persona, hermanos. Fuimos escogidos. Por eso su palabra nos dice, hermanos, que somos real sacerdocio, ¿verdad?, nación santa, hermanos, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos, hermanos, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No somos nosotros, hermanos, fue la muerte de aquel grano de trigo, hermanos, que tuvo que pasar para que ese fruto naciera, hermanos, y fuera en abundancia. Aún el enemigo, hermanos, quiere venir a confundirnos, hermanos, y hacernos sentir, hermanos, que no podemos. Pero el Señor está con nosotros. Pero debemos de morir, hermanos. Debemos de morir, aun cuando el enemigo diga, hermanos, que no es necesario, que para qué tanto, para qué exagerar, servir al Señor. Mucha gente se burla de nosotras, hermanas, como mujeres que servimos al Señor por nuestra vestimenta. Pero yo le voy a dar un testimonio, hermanos. La semana pasada fui ahí a la tienda donde tengo una amiga el lunes pasado fui, ¿verdad? Y ella, hermanos, me daba testimonio y me decía, oiga, señora, yo he estado soñando a la muerte. Vea, ellos le llaman la Santísima Muerte, pero le digo, es la muerte, mija, nomás. Dice, yo lo he estado soñando, dice, y la primera vez que la soñé, dice, la muerte me hablaba y me decía que fuera, pero yo no iba. Y la segundo sueño, dice, lo acabo de soñar hace 2 días, dice, que iba en una fila, ¿verdad? Era una fila de gente, hermanos, y la muerte estaba al principio de esa fila, y a cada persona, hermanos, que llegaba frente de la muerte, le preguntaba, ¿cómo te llamas? Y cuando esa persona, hermanos, que la muerte le decía, ¿cómo te llamas?, y decía el nombre, dice ella, yo podía mirar, dice, cómo de la gente salía algo blanco y entraba la muerte a la boca, hermanos, de la imagen de la muerte ahí. Y dice ella, hermanos, que pues iban caminando, pero dice que ella de repente se le aparece una mujer grande de edad, y dice, y traía un chal, dice, como las abuelitas de nosotros, me decía, un tapado, dice, y una falda larga. Dice, y esa mujer me decía, cuando te toque a ti que la muerte te pregunte cómo te llamas, le vas a decir así. Pero ella, ¿verdad?, no me dijo el nombre, sino que me siguió platicando, pero yo le dije, ¿qué nombre te dijo esa mujer que tú dijeras? Dijo, esa mujer me dijo, cuando tú llegues y le digas que la muerte te diga, ¿cómo te llamas?, tú le vas a decir, Israel me llamo. Y mi amiga me decía, pero yo le decía a la viejita, oiga, pero ese nombre es de hombre. Y le dice que le dijo la mujer, tú camina y dilo. Y dice que cuando ella, hermanos, empezó a caminar y llegó enfrente de donde estaba la muerte, dice que la muerte le preguntó y que le dijo, ¿cómo te llamas? Y que le dijo ella, Israel, tú vete para allá. Hermanos, cuando ella me estaba platicando, yo le digo a mí, mija, digo, mija, el Señor me trajo a mi memoria, le digo, que en su misericordia, hermanos, a esa gente que no conoce de Él, el Señor le revela por sueños. Y yo le dije a ella, ¿sabes por qué te dijo que te llamabas Israel? Porque es el pueblo de Dios. Así es. Y ella empezó, hermanos, a derramar sus lágrimas. Y yo le dije, desde que yo te conocí, le digo, yo he estado orando por ti. Le digo, tú no estás sola. Le digo, el Señor te ha escogido y es solamente que tú busques. El fruto, hermanos, está listo. Aleluya. Porque ya murió el grano de trigo.
Ahora es cuestión, hermanos, de que nosotros, ¿verdad?, hagamos el trabajo, hermanos, y realmente muéramos en nuestra carne, en nuestras concupiscencias, y vayamos, hermanos, y le digamos a la gente que Dios existe para salvarlos, hermanos, y que ellos son parte también de ese fruto, hermanos, que viene de esa descendencia. Aleluya, gloria a Dios. A veces nosotros no entendemos, hermanos, cómo Dios va a trabajar. A veces digo, queremos, hermanos, ver mucho fruto, ¿verdad?, en un solo lugar, pero el Señor tiene su tiempo para todas las cosas, hermanos. Hay veces que parece que no hacemos nada, hermanos, ¿verdad? Pero el que lo conoce todo, Él sabe, hermanos. Él sabe, ¿verdad?, que es nuestro sentir, hermanos, que la gente se salve, porque su palabra dice que un alma vale más que todo el tesoro del mundo, hermanos. Y que nosotros tenemos que ir a llevar, hermanos, esa palabra que trae vida, que trae esperanza. Pero, hermanos, tenemos que morir. Porque entonces, si vamos, hermanos, el fruto no va a servir. Porque vamos a impregnar a esa gente, hermanos, de las cosas que nosotros aún no han muerto, ¿sabían? Y Dios nos va a demandar, hermanos, porque nosotros debemos de ir a llevar vida, de ir a llevar fe, esperanza, hermanos, confianza en el Señor. Pero si nosotros no hemos muerto, hermanos, a esas cosas que nos impiden, hermanos, realmente hacer la voluntad del Señor, entonces, hermanos, lo que vamos a hacer es un mal a esas personas. Porque cuando usted, hermano, lleva la palabra, cuando usted evangeliza, usted va dando un testimonio, hermanos. Y si ese testimonio no está, hermano, respaldado por la palabra de Dios, entonces usted va a echar a perder lo que el Señor hizo que floreciera. ¿Se fija? A veces no lo entendemos, hermanos, pero la palabra es tan específica. Allí en Efesios, hermanos, vamos a Efesios capítulo 4 del 22 al 32. Fíjese nomás, en Efesios capítulo 4, 22 al 32. Aleluya. Efesios 4, 22 al 32. Un poquito largo, hermanos, pero quiero que vayan conmigo viendo y meditando, hermanos, lo que la palabra del Señor nos enseña, hermanos, ¿verdad? Tan profundo, y que a veces, hermanos, ya decimos, Dios no necesita tanto. Dios lo que quiere es el corazón. Pero aquí está la palabra del Señor, ¿verdad? Yo no la escribí ni me la inventé, hermanos. Efesios 4, 22 dice a la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aleluya. Todo eso tiene que morir, hermanos. Sí, amén. Gloria Todo. al Señor. Poder en Cristo. Y si aún hubiera cosas en nuestra vida, hermanos, el Señor es fiel y es perdonado si le buscamos.
Gloria al ¿verdad? Señor. Porque Él dice que un corazón contrito y humillado, hermanos, Él no lo desprecia. Así es. Pero, hermanos, tenemos que hacer lo que Jesús le dijo a aquella mujer que la hallaron en adulterio. ¿Ok? Nadie te condena, ¿verdad? Ni yo te condeno. Vete, pero no peques más. Aleluya. No le Gloria dijo, al Señor. vete y haz lo que quieras, que al cabo el corazón es lo que me interesa. No. Dijo, vete y no peques más. Aleluya. Esta carne, hermanos, solamente, ¿verdad?, el Espíritu de Dios puede sujetar. Amén. Aleluya. Estas pasiones, hermanos, que todavía están en nuestro cuerpo, porque dice, ¿verdad?, que el bautismo que ahora corresponde nos salva. Dice, no quitando las inmundicias de la carne. Aleluya. Esas inmundicias, hermanos, no se van a quitar, pero se van a someter a la presencia de Dios que usted busque. Aleluya. Yo le decía a mi hijo el domingo, le decía, Elías, tenemos que pedirle al Señor que Él nos llene de su presencia. Amén. Que Él quite de nuestro corazón todas aquellas cosas, hermanos, que a veces el enemigo pone. Porque de otra manera el enemigo va a acabar con nosotros. Y el enemigo tiene que huir, hermanos, cuando nosotros servimos al Señor y hacemos su voluntad, porque el Señor está con nosotros, hermanos. Aleluya. Pero qué triste, hermanos, que a veces en lugar de que el enemigo huya, se acomoda rete bien. Porque le damos, hermanos, autoridad. Cierto. Ahora nosotros somos pertenencia de Dios, hermanos. Ahora nosotros le pertenecemos a Dios. Y el diablo, hermano, no nos puede tocar si Dios no le da permiso. Amén. Aleluya. Si usted ha leído la palabra del Señor, cuando el diablo ejecuta cosas es porque Dios le dice, ok, hazlo, pero nomás hasta donde yo te digo. Y el enemigo, hermanos, es lo que quiere que nosotros, hermanos, dejemos que esas cosas se añadan ahí y crezcan. ¿Para qué? Para que cuando nosotros queramos, hermanos, morir y dar fruto, entonces Él nos recuerde que no estamos muertos. Es muy importante, hermanos, que nosotros busquemos, hermanos, la sanidad de nuestra alma. Aleluya. Para poder ir Gloria a Dios. llevar, hermanos, esa palabra. Enfermos espiritualmente no podemos, hermanos, enseñar a nadie. Cierto. Enfermos, hermanos, no podemos ayudar a aquellos que van a llegar, hermanos, con necesidades en sus vidas. Porque el diablo va a venir y nos va a decir, ¿tú quieres sanar cuando tú estás enfermo? ¿Tú quieres alentar cuando tú no te alientas? Jesús, hermanos, como hombre, Él lloró, Él tuvo hambre, Él padeció. Pero Él, hermanos, con la palabra era con la que Él se llenaba. Aleluya. Con la palabra, hermanos, allá acuérdense cómo al enemigo, el hermano, le refutaba lo que el enemigo quería venir, hermanos, a mover, ¿verdad?, dentro de Él. Si eres Dios, pues di que esos panes, esas piedras se conviertan en pan. Tenía hambre. Cuando nosotros tenemos hambre, hermanos, hasta nos queremos comer, ¿verdad? Imagínense. Pero Jesús le dijo, ey, alto. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Así es. Gloria al Señor. ¿Se fijan lo que hace el Señor con nosotros, hermanos? Pero aún nosotros, hermanos, nos rehusamos a que se mueran esas cosas, porque ya se ha hecho como un hábito, hermanos. Ya hemos vivido tanto tiempo con esas cosas que no se nos hacen malas. Y empezamos a decir, no, pues yo creo que a Dios no, esto no es mucho. Ajá. Sí, ¿verdad? Pero vámonos a la palabra. Dejemos, yo creo, yo pienso, yo siento. Así es. Aleluya. Y es lo que a veces al enemigo no le gusta oír, hermanos, la palabra. Porque esta palabra, hermanos, dice que da vida, que da esperanza, hermanos. Y esta palabra dice que fue escrita para nuestra edificación.
no para que nos destruyera, hermanos, no para que nos hiciera daño, sino para edificarnos, hermanos. ¿Verdad? Y la palabra dice que es como espada de dos filos, hermanos, que penetra hasta partir el alma. Ahí donde nadie puede llegar. Ahí donde usted cree, hermano, hermana, que ya está sanado y se está pudriendo y aún hiede, pashata mahayara, arraba. Ahí el Señor, hermanos, quiere moverse, quiere entrar, hermanos, y sanar, para que usted pueda dar esa palabra con libertad. En el nombre de Jesús. Fíjense lo que dice en Isaías 43:2, hermanos. El Señor es tan hermoso. Así es, gloria a Dios. Aleluya. Hay momentos, hermanos, tan difíciles que uno nunca se imaginó, hermanos, pasar. Pero uno a la palabra, hermanos, y es tan hermosa, hermanos, cuando la leemos. Y pareciera que el Señor nos habla, hermanos, hasta lo profundo de nuestro corazón. Ahí en Isaías 43, el verso 2, hermanos, dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Se fija, dice, cuando pases por las aguas, a veces son cosas, hermanos, ligeras, que solamente son aguas. Pero dice: yo estaré contigo, y si aún tuvieras que pasar por los ríos profundos, escabrosos, no te anegarás. Gloria a Dios. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es el grano de trigo que tuvo que morir para dar mucho fruto, hermanos. Y ese poderoso Dios es el que nos habla y nos dice: no temas. En el verso 3 dice: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Así es que todo esto, hermanos, hay un propósito: que nuestra descendencia, hermanos, sea el fruto que se levante de ese grano de trigo, hermanos, que somos nosotros, y muéramos. Porque hay gente que viene detrás de nosotros, hermanos. No somos nomás nosotros. Vea, yo le digo a mis hijos, yo le digo al Señor: no sé hasta qué tiempo me dejarás, Señor, pero yo aún, hermanos, oro por mi descendencia que viene. Y yo le digo al Señor: Señor, que mi descendencia te ame más que yo, Señor. Y a mis hijos, hermanos, cuando nos juntamos ahí a platicar, yo les digo: yo he dado, hermanos, un ejemplo hasta ahorita que no ha sido fácil, hermanos. No ha sido fácil, pero el Señor ha estado con nosotros. Y aunque hemos pasado por las aguas, hermanos, y aunque hemos pasado por ríos, y aunque el fuego, hermanos, nos ha rodeado, el Señor no ha permitido que nada nos pase, hermanos. Ha sido el Señor, no ha sido la hermana Irene, porque yo en mis fuerzas, hermanos, soy débil. Y he clamado con dolor desde mi corazón, hermanos, porque mi carne se debilita cuando el enemigo viene y me dice: estás sola. Así como aquel grano, hermanos, que murió en esa cruz del Calvario, ¿verdad? Que sintió, hermanos, que todos lo habían abandonado. Así ha habido veces que esta mujer que ven aquí parada se ha sentido, hermanos. Pero así como Jesús clamó, hermanos, yo he ido a clamarle al que todo lo puede, hermanos, al que hace las cosas imposibles posibles, porque dice su palabra, ¿verdad? Que Él, hermanos, hace posible lo imposible. Y uno de los textos, hermanos, que me llena mi corazón, ¿verdad? Es el que decía, ¿verdad, Marta? No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Y tenemos que creer, hermanos, para poder
poder mirar esa gloria, pero primero tenemos que morir como el grano de trigo, hermanos, para dar fruto. El Señor está con nosotros, hermanos, y el Señor es fiel para con los que le buscan con todo su corazón, hermanos. En esta noche, hermanos, yo les pido que sigan orando por mí, hermanos, por mi familia, para que nosotros seamos, hermanos, esos granos y podamos, hermanos, morir completamente, hermanos, y poder que de nuestra muerte, hermanos, salga esos frutos, hermanos, que años después reconozcan, hermanos, que solo el Señor pudo trabajar con ellos, hermanos. Mi deseo en esta noche es que Dios les bendiga, Dios les guarde, hermanos, y que esta palabra, hermanos, la lleven en su corazón. Sé que no es fácil, hermanos, dejar las cosas que esta carne quiere, pero tengo 35 años, hermanos, que yo dejé ese mundo atrás. Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde ¿verdad? Yo vivía, hermanos, según vivía, pero moría cada día, cada instante, hermanos. Y ahora, hermanos, el gozo del Señor es mi fortaleza. No importa lo que venga, hermanos, no importa lo que pase, si el Señor está con nosotros, nosotros somos más que vencedores. Dios me los bendiga, hermanos, y nuestro hermano pastor con nosotros en esta noche.